sino que además eh, ellos hacían sus propios documentos falsos, es decir, los oficiales, ¿no?, del grupo de tareas. Entonces le pedían a Víctor que les hiciera una cédula de identidad, digamos, eran 4 o 5, una cédula de identidad, una cédula como Policía Federal, una cédula como prefectura, una cédula como, digamos, el permiso para manejar, a nombre de esos documentos falsos. Entonces, con el tiempo, digamos, Víctor se fue dando cuenta que, digamos, que estaban aflojando, digamos, todas las formas que tenían de controlarlo a él. Y se dio cuenta que él siempre hacía una foto de más. Digamos, si le pedían 4 fotos para 4 carnés distintos, carnés falso distinto, documentos falsos distintos, él hacía 5 fotos. Entonces una se la guardaba, le entregaba al genocida, digamos, que le había pedido la foto, le entregaba el negativo para que no sospechara nada, pero la 5ª foto él se la guardaba. Y la guardaba en la caja del material sensible. Recordemos que en esa época lo que se hacía eran las fotografías blanco y negro, que después había que revelarlo. Y entonces las películas eran películas sensibles que no podían tener la luz, es decir, los lugares donde se revelaban, recuerden que se revelaban las fotos, tenían una luz roja nada más, no podía prenderse la luz. Y ese material sensible estaba guardado dentro de una caja. Y esa caja no se podía abrir con la luz prendida, con la luz de la habitación prendida, porque se velaban. Entonces él le escondía bien adentro de la caja esas fotos para que los marinos no se atrevían a abrir esa caja porque sabían que se iba a velar todo el material, todo el material sensible. Entonces se dio cuenta que lo iban controlando cada vez menos y él tenía permisos para fines de semana, cada tanto, para ir a visitar a su familia. Entonces, la primera vez se sacó algunas cosas ocultándola entre las piernas, después más, porque a él lo que le revisaban cuando salía, le revisaban los bolsillos, el bolso, la ropa, nada más que eso, digamos. Entonces, bueno, después se fue dando cuenta que podía sacar las cosas por ahí pegándolas entre las costillas, entre las piernas, en los zapatos. Y entonces así fue sacando cosas. Nosotros ya estábamos en libertad, pero ya estoy hablando del año 82, 1982, digamos. Les recuerdo que Víctor estuvo secuestrado en la EMA hasta finales de 1983, haciendo ese trabajo esclavo, hasta que, digamos, hasta que asumió el nuevo gobierno. Y después lo estuvieron controlando 6 meses más, durante la mitad de 1984, ya con el gobierno de Alfonsín lo seguían controlando. Nosotros estábamos en libertad, pero resulta que Tate Paula, que les relaté anteriormente, vivían en José C. Paz, muy cerca de la hermana, digamos, de Víctor Basterra, de la casa de Elsa. Y Víctor iba a la casa de Elsa, digamos. Entonces, nosotros empezamos a verlo y también supimos, digamos, de que estaba sacando esas cosas y
digamos, de los compañeros que lo estaban ayudando a ocultarla las cosas. Y bueno, así fue, digamos que Víctor pudo sacar todos esos documentos que después fueron fundamentales para, digamos, para los juicios que se hicieron. ¿Cómo está la causa hoy, Osvaldo? ¿Está en una fase 4? Sí, la ESMA tuvo varios juicios, porque bueno, también fue responsabilidad, digamos, del juzgado de instrucción que tenía acá, lo tenía a cargo el juez Torres en ese momento, a partir del 2006, que iba sacando de a poco, digamos, iba haciendo instrucción de a poco, digamos, de 4 casos desaparecidos por 3 represores y así. Pero bueno, finalmente se hicieron dos. El primer juicio fue por de un solo represor, digamos por la sustracción de niños. El segundo juicio ya fue la causa 1270, que fue una causa mucho más grande, casi 800 casos por cerca de 40 represores o 60 represores. La parte 3 también fue muy grande. Y la parte 4, que empezó en el 2018, que fue por la totalidad también de los detenidos, de los casos, más de 800, pero nada más que por 9 represores. Y esta causa, que es la que está terminando actualmente, tuvo muchísimas irregularidades, porque hay un defensor de los genocidas, que se llama Fanego, un abogado particular, no es un abogado defensor oficial puesto por el Estado, sino que es un abogado particular, pagado por ellos, que no solo es un abogado, digamos, que los defiende desde el punto de vista jurídico, sino que también es un defensor de la dictadura militar y de los genocidas y del grupo de tareas de la ESMA. Entonces, se dedica a insultar al tribunal, a insultar a los testigos, hace de todo. Y una causa que tendría que haber durado un año como mucho, ya va llevando 2 años, más de 2 años. Teóricamente, y ahora está interrumpida. ¿Por qué? Porque este defensor, Fanego, consiguió, digamos que apartar a uno de sus defendidos, a un tal Ferrari, que era un oficial del grupo de tareas de la ESMA, alias Pantera, que no lo conocimos nosotros, estuvo en los años 77 y 78 actuando en el grupo de tareas, consiguió que, digamos que finalmente, hace pocos días, la Corte Suprema decidiera darle la razón y separarlo, porque este defensor había recusado a 2 jueces del tribunal, al doctor Obligado y a la doctora Pagliotti, digamos, por animosidad frente a este acusado, frente a este Ferrari. Bueno, o sea que el juicio lo pararon, falta una sola audiencia más y después ya viene la sentencia, pero en este momento está congelado, no hay nueva fecha para una nueva audiencia. No sé, estarán viendo a ver qué hacen, qué pasa, pero es decir, o sea que este Ferrari está apartado de esta causa, de este juicio particular, y tienen que nombrar un tribunal nuevo y juzgarlo a él solo. Es decir, esas son las cosas. Esto es responsabilidad no solo de este defensor Fanego, sino también de las debilidades del tribunal, porque no se dejó pisotear, no contestaba, no lo puso en caja. Realmente es lamentable lo que está ocurriendo, pero bueno, tendría que venir después un nuevo tramo.
que no sé cómo va a ser de una parte quinta, digamos, el juicio ESMA, porque en estos últimos dos juicios, en esta parte 4 y en el anterior también, en la parte 3, aparecieron muchísimos más casos. Aparecieron como 200 casos nuevos, o sea que la ESMA ya lleva teóricamente, debería llevar un nuevo juicio con más de 1000, 1100 casos de entre desaparecidos, sobrevivientes, y bueno, así está la cosa actualmente. No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Una cosa interesante, digamos, que es para visualizar, digamos, la importancia de Víctor Basterra y, digamos, su pérdida lamentable, que él, cuando terminó la dictadura, primero nos costó, es decir, muchísimo conseguir que algún medio publicara estos documentos. Es decir, yo no vamos a perder el tiempo, pero nos movimos varios compañeros entrevistando a políticos, senadores, diputados que recién habían asumido, para que le dieran la cobertura, digamos, política a Víctor para que pudiera hacer esta denuncia, digamos, pública. Él la había hecho en la CONADEP, pero la había hecho a pedido a la CONADEP que no lo diera a conocer, que lo tuviera guardado hasta que se pudiera hacer la denuncia pública. Y resulta que, bueno, que finalmente a mediados de 1984, poquito antes, digamos, que la CONADEP sacara su famoso libro Nunca Más, salieron publicadas las famosas fotos de Víctor con los nombres, digamos, con las fotos de muchos compañeros desaparecidos y las fotos y los nombres de muchos represores en el diario La Voz. Me acuerdo que fue el diario La Voz a mediados de 1984 y que después el CELS, que es el organismo de derechos humanos, el CEL, lo publicó en forma de cuadernillo que tuvo muchísima repercusión, muchísima difusión. Y él, digamos, después, cuando testimoniamos en el juicio a las juntas de 1985, era un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque no solo, porque primero que los grupos de tarea estaban enteros. Segundo que existía todavía la orden de Alfonsín de los dos demonios, digamos, de juzgar a los represores y de juzgar a muchos de los que llamaban subversivos. Entonces, nosotros los que testimoniamos en el juicio a las juntas de 1985 no podíamos hablar de nuestra militancia ni nada por el estilo, porque estábamos, digamos, corriendo el peligro de que tengamos alguna acusación y que nos lleven y nos encarcelen. Y además porque los represores estaban yendo, los miembros del grupo de tarea estaban yendo a los juicios de la Junta y defendiendo a los gritos a sus generales, a sus comandantes en las gradas superiores de la sala de audiencia. Hay fotos en los diarios, yo me acuerdo de una foto donde está el genocida Enrique Pellón, que era uno de los jefes de operaciones del grupo de tareas de la ESMA, digamos, vociferando desde las gradas superiores contra los testigos. Sin embargo, a pesar de todo eso, Víctor
dio un testimonio de 6 horas en el juicio de las juntas. Y después otro testimonio de 4 horas en el primer juicio de la ESMA grande. O sea que eso, digamos, da el valor de la importancia de, digamos, el testimonio de Víctor, ¿no? Y que les recuerdo que justo el día que Víctor testimonió estaba presente Jorge Luis Borges, nada menos que Borges, y cuando se retiró dijo que estaba anonadado, que estaba sorprendido, y que ese era un antes y un después para él del testimonio de Víctor, ¿no? Significaba un antes y después, digamos, de la denuncia sobre la dictadura, porque bueno, la denuncia de Víctor no dejaba absolutamente ninguna duda sobre la ESMA, sobre digamos, el juicio, sobre, digamos, los desaparecidos, las torturas, las violaciones, los niños secuestrados, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso estuvo en el testimonio de Víctor y bueno, esa fue la importancia fundamental porque sirvió para que después los demás, los organismos de derechos humanos, cuando participamos de las distintas fases de los juicios a la ESMA, pudiéramos recoger su testimonio para acusar a los distintos represores. Osvaldo, ¿y cómo fue este reconocimiento de la isla, del silencio? Porque es bastante posterior, ¿no? ¿A vos te tocó volver eso también? Fue, mirá, también fue una cosa bastante llamativa, porque en realidad la ubicación de la isla del Silencio se conocía desde siempre. Lo que pasa es que estuvo enterrada en las miles y miles de fojas que tiene el caso ESMA, la instrucción del caso ESMA, es decir, son miles y miles de fojas, entonces estaba enterrada ahí y nadie se acordaba ni nadie sabía dónde estaba, pero la ubicación se conocía. Resulta que cuando fue la fase 3, creo que fue en el 2013 o 2014, una cosa así, no recuerdo bien el año, en la Asociación de Detenidos Desaparecidos viene una periodista, una argentina, una investigadora que vive en España, pero que tiene una isla, es propietaria de una isla ahí en el Tigre, y tiene una vecina que vive ahí permanentemente. Entonces, esa vecina que se había hecho amiga con esta profesora, la profesora le dice, mirá, yo estuve leyendo los testimonios, había una isla acá en el Tigre, donde llevaron a los secuestrados, y la vecina le dijo, sí, claro, sí, todo el mundo lo sabe. Fíjense en ese dato, todo el mundo lo sabe, pero nadie habla. Entonces esta profesora vino a contarnos esto, nos contactó a nosotros, a la asociación, vino a contarnos esto, y fuimos un día al Tigre. Primero fuimos a la isla de esta profesora, después vino la vecina, fuimos en la lancha de la vecina, porque ella tiene una fábrica, digamos, de esterillas, de canastos, de mimbre, de esterilla, y fuimos con su lancha, y estábamos Cachito Fuma, el Soco Lorquipanice, Roberto Barrero y yo. Éramos 4, digamos, sobrevivientes de la ESMA, que habíamos estado en la isla. Entonces nos llevó a la isla y sí, efectivamente era esa. Entonces, cuando volvimos y en la primera audiencia cuando creo que yo ya había testimoniado, entonces cuando le tocó testimoniar al sueco, o pidió testimoniar o hacer una cosa particular, bueno,
contó sobre la isla, y entonces ahí, primero creo que fue el juzgado de instrucción del doctor Torres a reconocer la isla, y después fuimos nosotros junto con el tribunal. Y sí, efectivamente era el mismo lugar. Creo que eso fue para febrero del 2015, una cosa así que fuimos, que fue una audiencia, digamos, fue una cosa absolutamente oficial, digamos, que fue grabada, que está grabada, etcétera, etcétera, y donde nosotros mostramos, digamos, la casucha donde habíamos estado secuestrados, el lugar ese abajo de la casa, que era en realidad la casa del sereno de la isla, porque después había otra casa mucho más grande, que era donde estuvo secuestrado otro grupo de gente, donde llevaron, digamos, a otro grupo de gente de los que estaban secuestrados, que estaban un poco mejor que nosotros, digamos. Ya estaban todos esos grupos haciendo trabajo esclavo y nosotros todavía estábamos encerrados en la capucha. Entonces, bueno, ahí fue el reconocimiento y después fue finalmente, creo que fue el año pasado, creo que fue, sí, el año pasado, que fue que a mediados de agosto, septiembre, que fue reconocido, designado como lugar histórico y, digamos, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que fue señalado, digamos, como centro clandestino de detención y fuimos también junto con la Secretaría de Derechos Humanos, pero ya ese lugar de la isla estaba bastante cambiado. ¿Por qué? Porque la isla había cambiado de dueño, y el nuevo dueño, no sé por qué, pero nadie lo controló, pero había hecho cambios muy grandes en la isla, muy grande en la casa grande, muy grande en la casucha, la casucha donde nosotros habíamos estado secuestrados está prácticamente irreconocible. Es decir, no solo porque no solo no tiene el piso de tierra, sino que le hicieron un piso de cemento, lo tienen como lugar, digamos, de juego de los chicos, de los hijos del casero de la isla, pero lamentablemente está muy, muy, muy cambiado. Nosotros ya hicimos la denuncia y realmente no sé en qué habrá quedado. Pero bueno, eso fue así. Pero también ese día que fuimos a señalarlo como centro clandestino de detención, también se hizo en la estación fluvial de Tigre, se hizo un acto y se descubrió todo un cartel muy, muy grande, digamos, de reconocimiento, digamos, que en el delta del Tigre había una isla llamada El Silencio donde habían estado secuestrados un grupo de gente muy numeroso en el año 1979. Eso está en la estación fluvial de Tigre. Si ustedes van a la estación fluvial, ahí ven es decir, que están entre de donde sacan el boleto, digamos, para viajar y en la lancha y donde está el embarcadero propiamente dicho de las lanchas, a mitad de camino de la estación fluvial está ese cartel donde se lo puede ver perfectamente. Bien, Osvaldo, no sé si algún compañero o compañera te quiere hacer alguna pregunta puntual. Le damos la posibilidad a que la realicen, que abran el micrófono, que te la quieran preguntar por chat, como puedan y quieran. A mí me pasó que lo encontré ese cartel ahí en la estación fluvial que vos decís, me llamó la atención. Ahí está una explicación del lugar, del silencio, ¿no? Y como vos decís, como todos de alguna manera sabían dónde había funcionado el lugar, pero no se animaron a hablar o no se animan todavía Sí, mirá, a... ocurrió después del descubrimiento, digamos, de la isla donde fuimos con el tribunal allá por el 2013 o 2015, una cosa así, no recuerdo bien, que nos invitó, porque hay muy cerca de la isla del Silencio, cruzando el Paraná Miní,
nomás, hay una escuela que es una escuela muy grande, primaria, secundaria, y nos invitaron, la directora de la escuela, que es Piola, digamos, a través de esta profesora, que se conocen, nos invitó a dar una charla, y fuimos un día, Cachito Fugman y yo, a dar esa charla a los alumnos de la escuela y a los padres y familiares que también habían venido. Y los familiares nos contaban que sí, que todo el mundo sabía de esa isla, de la existencia de esa isla, pero que nadie hablaba por temor. Fíjense que aún en el año 2013-2015 nadie abría la boca. ¿Por qué? Y ya le preguntamos por qué. Y por temor, dice, porque acá nosotros vivimos en la isla, vivimos en constante relación con la prefectura, entonces se conocen, digamos, con los miembros, porque al lado de la escuela también hay una estación muy grande de la prefectura, y los tipos de la isla nos dijeron que sí, que ellos estaban en constante relación, incluso nos hablaban de que los más viejos siguen hablando todavía de que en aquellos años de la dictadura se escuchaban tiros, explosiones, disparos de ametralladora, se escuchaban pasos de helicópteros, decían que tiraban bultos al río, pero bueno, nadie dice nada, aún hoy nadie dice nada. Entonces, bueno, eso también es muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, del silencio, el silencio que nos recogió a toda la sociedad, digamos, porque no solo son los, digamos, los habitantes del delta, digamos, que se callan la boca, sino que mucha gente, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, también se calla la boca, porque todo el mundo, a todo el mundo algo le pasó en esa época. Digamos, no hay quien diga a mí no me pasó nada. Es decir, el que dice a mí no me pasó nada no es cierto. Está mintiendo o lo está negando. La negación, digamos, de aquello que ocurrió. ¿Por qué? Porque que más que menos tiene un conocido, un pariente, un vecino que le pasó algo, que estuvo desaparecido, que estuvo secuestrado. Y si no le pasó eso, alguna vez lo bajaron del colectivo, lo palparon, o se subieron los soldados al tren y le pidieron los documentos, y lo palparon y le preguntaron y lo interrogaron. O sea, ese es también parte de la negación que, digamos, que hubo en el cuerpo social de nuestro país frente a la dictadura. Sí, Osvaldo, ahí te agradecen los compañeros. Sí, sí. No, mira, no agradezcan, porque para mí la verdad que es un honor poder hablar con todos ustedes. Yo siempre estoy dispuesto a dar testimonio, a hablar con quien quiera, con cualquiera, digamos, sobre lo que pasó en aquella época, porque es muy importante, digamos, que la sociedad argentina no pierda la memoria. Y si siempre se dice que los desaparecidos van a desaparecer cuando se pierda la memoria. Entonces, tenemos que tratar de evitar eso, tenemos que tratar de mantener viva la memoria de lo que pasó en aquellos años para que eso no vuelva a suceder y para también rescatar a una parte importante de aquella generación de los años 60 y 70 que nos atrevimos a una cosa distinta, ¿no? Nos atrevimos a luchar por algo más, por algo mejor para
para todo nuestro pueblo. No, gracias, Osvaldo. La verdad que es un tema muy apasionante de analizar, tener la memoria siempre presente, este tema constante de recordar los lugares, los centros clandestinos. La EMA es una cuestión que todavía no es pasado, ¿no? Está vivo, siempre hay nuevos testimonios, nuevas historias que nos atraviesan, nos conmueven. La primera vez que yo empecé a leer un poquito más sobre lo que había sucedido ahí fue en un libro de Bonazo que él escribe, El recuerdo de la muerte, y me llamó mucho la atención los testimonios, los lugares, las separaciones que había, ¿no? Esto del sótano, de los traslados, de la capucha, capuchita, terrible. Los testimonios, bueno, ahí el libro describe la vida del pelado Dri, ¿no? Que estuvo detenido ahí Sí. en la EMA. Pero digo, ¿cuánta información todavía falta? Todavía se está peleando para, como vos decís, fortalecer la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Las nuevas generaciones que tengan siempre en cuenta el horror que sucedió en la EMA, ¿no? Sí, claro, no solo de la EMA, ¿no? De todo lo que pasó durante la dictadura. Yo estoy seguro que hay buena parte, digamos, de nuestra juventud, de la juventud actual, de estos días, que si le preguntás no sabe, no tiene buena información sobre lo que pasó durante la dictadura. Y fíjense, hoy jueves, sí, hoy tendría que haberse dictado sentencia, ya que hablamos, están ustedes en la zona oeste, tendría que haberse dictado sentencia del juicio en la Brigada de San Justo. Pero bueno, también fue suspendido, igual que el juicio ESMA, pero no se sabe tampoco cuándo va a ser la próxima fecha, pero ya está, ese es un juicio de la Brigada de San Justo que ya terminó y que tiene que dictarse sentencia, tendría que haber sido hoy, pero bueno, no sé cuándo darán nueva fecha para el dictado de esa sentencia. Es importante lo que yo decía recién, digamos, de las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, rescatar un poco un compañero nuestro de la asociación que falleció, Cachito Fugman, que fue un gran impulsor que digamos que nosotros estamos ahí no solo por nosotros, sino para las futuras generaciones, para los jóvenes de hoy, para los chicos de hoy. Digamos que las futuras generaciones sepan lo que ocurrió y que rescaten, digamos, los valores de nuestra generación, digamos, de la solidaridad, del jugarse, del luchar por algo distinto. Eso fueron las palabras de Cachito y me parece que eso es lo fundamental de lo que estamos haciendo. Osvaldo, te agradecemos porque se nos va a cortar. Podemos organizar una próxima charla. Estás invitado y de corazón, gracias por tu testimonio, por recordar a Víctor, que era el espíritu de este encuentro. Y muchísimas gracias.